España, 29 de diciembre de 2025. Hoy nos sumergimos en una serie de publicaciones oficiales que juntas nos cuentan una historia fascinante sobre la transformación del país. Sí, una historia muy compleja. Vamos a tocar 4 grandes áreas. Primero, la batalla por el territorio. Cómo conviven los molinos de viento con las aves en peligro de extinción. Un tema clave. Después, el cerebro del Estado. ¿Qué tipo de superespecialistas se están reclutando y para qué misiones? Ahí se ve el futuro. Luego, los pactos que nos cambian la vida. Desde la coordinación policial contra la violencia de género hasta cómo se define el acoso en un centro de trabajo. Lo que llega al día a día. Y terminaremos con el dinero. Las reglas del juego que van desde la alta finanza hasta la letra pequeña del préstamo para un coche. Empecemos por el territorio, si te parece, porque es donde el conflicto es más visible, casi físico. Totalmente. Lo que revelan estos documentos es una tensión enorme. Por un lado, una carrera contrarreloj para instalar fuentes de energía renovable y por otro, el mandato de proteger ecosistemas que ya están, al límite. No es una elección fácil. Claro. No es energía verde sí o naturaleza sí. Los dos son imperativos. Y en los documentos se ve el conflicto en estado puro. Tenemos declaraciones de impacto ambiental para parques eólicos en Soria, plantas solares en Toledo. Muchísimos proyectos. Pero ¿cómo se resuelve esto en la práctica? O sea, ¿quién tiene la última palabra cuando un buitre leonado y un aerogenerador quieren ocupar el mismo espacio aéreo? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta está en una negociación técnica brutalmente detallada. Una declaración de impacto ambiental no es un sello que se pone en un papel, es un verdadero campo de batalla técnico. O sea que no es una decisión política de o molinos o pájaros. Para nada. Es un análisis casi quirúrgico. Por ejemplo, en el caso de una línea de alta tensión, se llega a debatir si hay que construir un túnel bajo el río Turia solo para minimizar el impacto paisajístico. Increíble. Y veo aquí que se obliga a eliminar 2 aerogeneradores de un proyecto por su impacto específico en aves planeadoras como el milano real. Exacto. Una especie que está catalogada como en peligro de extinción. Claro. Y no solo eso, se analiza la geología para evitar la erosión, la hidrología e incluso cosas que afectan directamente a la vida de la gente. Hay un concepto fascinante que es el parpadeo de sombras. El parpadeo de sombras, ¿qué es eso? Pues es el efecto estroboscópico que producen las aspas al girar con el sol. La administración obliga al promotor a presentar un estudio específico sobre esto si hay viviendas a menos de una distancia de 10 veces el diámetro del rotor. 10 veces el diámetro. Eso es una distancia enorme, pueden ser cientos de metros. Muchísimo. Demuestra hasta qué punto se intenta microgestionar el impacto. No es solo el paisaje, es la calidad de vida de los vecinos. Y esta mentalidad de protección y planificación detallada se extiende más allá de la energía. Vemos un impulso muy fuerte en la agricultura. Por ejemplo, una nueva ley andaluza para fomentar la producción ecológica. Entiendo, se conecta todo. Si vas a proteger el hábitat del milano real, también tienes que cuidar la agricultura que lo rodea. Claro. Y aquí veo medidas muy concretas. Dar prioridad a técnicas ecológicas en los terrenos públicos de la Junta y ayudas directas. Sobre todo para jóvenes y mujeres que quieran entrar en la agricultura ecológica, usando fondos de la Política Agrícola Común Europea, además. Eso es. Pero, claro, si creas leyes más ambiciosas para proteger el entorno y fomentar ciertas prácticas, necesitas a alguien que vigile que se cumplan. No puedes dejarlo solo en manos de la buena voluntad. Y de ahí, supongo, surge la necesidad de crear un cuerpo de vigilantes especializados. Aquí está, la creación del Cuerpo de Agentes Medioambientales de Andalucía. Sí. ¿Suena a una especie de policía de la naturaleza? En esencia, lo son. Tienen funciones de policía, de custodia, de inspección del patrimonio natural. Pero lo que me parece más revelador es el perfil que se busca para acceder. ¿A qué te refieres? No es solo para biólogos o ambientólogos. La lista de titulaciones admitidas incluye Derecho, Arquitectura, Geografía, incluso Historia. Espera, ¿arquitectura o historia para ser agente medioambiental? Eso sí que es sorprendente. Y multidisciplinar. Es la prueba de que el sistema operativo del Estado se está volviendo mucho más complejo. Mucho más. Necesita gente que entienda de aves, de leyes y de historia, todo a la vez. Esa idea del sistema operativo me parece perfecta para el siguiente bloque, porque si el sistema se vuelve más complejo, necesita programadores y técnicos mucho más especializados. Totalmente. Y viendo las convocatorias de empleo público, parece que el Estado ha salido de compras a buscar los cerebros más específicos del mercado. Administración igual de compleja.
se necesita conocimiento científico de vanguardia. Claro. Expertos en ciberseguridad, economistas que entiendan los mercados de derivados de energía, de todo. Es que he estado mirando los temarios de las oposiciones y son un espejo de los retos del siglo XXI. Para el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, un tema es Low Level DNA, concepto y problemática, o sea, cómo analizar muestras de ADN minúsculas. Exacto. Otro es intoxicaciones originadas por arsénico o trastornos psicóticos y sus aspectos médico-forenses. Es fascinante y un poco escalofriante a la vez. Porque el crimen se ha vuelto más sofisticado y la justicia necesita herramientas igual de sofisticadas para responder. Claro. Y lo mismo pasa en la economía. El temario para los técnicos comerciales y economistas del Estado es un máster en globalización. La Organización Mundial del Comercio, la política agrícola de la UE, la regulación de las tecnologías digitales, el sistema financiero internacional. Eso es. Son las personas que luego van a Bruselas a negociar un acuerdo comercial o las que diseñan cómo se va a subastar la energía. Exactamente. Así que en el fondo lo que estamos viendo no es solo que el Estado necesita gente, sino que la propia definición de Estado se está volviendo más técnica, pasa de ser un mero administrador a ser un súper especialista en casi todo. Efectivamente. Y el proceso para seleccionar a esta gente también se moderniza, aunque a veces nos deje detalles curiosos. Sí, esto me ha llamado mucho la atención. Se especifica, por ejemplo, que el orden de actuación de los aspirantes en los exámenes de este año comenzará por la letra U. La U, sí. Parece increíblemente arbitrario, pero supongo que tienen que usar algún sistema para garantizar la imparcialidad. Es un sorteo puro y duro. Ya. Pero hay otros detalles que hablan mucho más de la adaptación a la realidad social. Por ejemplo, las medidas para garantizar la igualdad de oportunidades. Como la de habilitar una sala para que las aspirantes, en periodo de lactancia, puedan amamantar a sus bebés durante las pausas de los exámenes. ¿Eso es? Vaya, es un detalle que humaniza un proceso que desde fuera parece tan frío y burocrático. Dice mucho de cómo está cambiando la administración por dentro. Son pequeños mecanismos que buscan hacer el acceso más justo. Pero el mensaje de fondo es ese, la necesidad de un capital humano hipercualificado para que todo funcione. El sistema operativo necesita el mejor talento posible. Hemos hablado de cómo el Estado se dota de especialistas para aplicar estas grandes políticas. Pero me interesa ver cómo todo esto aterriza en el día a día, en acuerdos que realmente tienen un impacto directo en la vida de la gente. Claro. Y aquí hay un ejemplo muy claro con el sistema Biogen. Sí, este es un caso perfecto de cómo la maquinaria del Estado intenta proteger a los más vulnerables. Para quien no lo conozca, Biogen es el sistema de seguimiento de los casos de violencia de género. ¿Una base de datos centralizada? Eso es. Y lo que tenemos aquí es un convenio del Ministerio del Interior para que la policía local de un municipio se integre en este sistema. A primera vista puede parecer un trámite burocrático más, pero la implicación es enorme, ¿no? Es fundamental. El objetivo es crear una red de protección sin fisuras. A una víctima no le importa si la competencia es de la Policía Nacional, la Guardia Civil o la policía local de su pueblo. Claro, le da igual. Lo que necesita es que, cuando pide ayuda, el agente que tiene delante sepa quién es, cuál es su situación y qué nivel de riesgo tiene. O sea que la información fluya, que si la Guardia Civil detecta un aumento del riesgo, la patrulla de la policía local que está en la calle de al lado lo sepa al instante en su sistema. Ese es el principio de cooperación. La información compartida y actualizada en tiempo real es la herramienta más poderosa para la protección. Este convenio es un ejemplo práctico de cómo la colaboración administrativa puede, literalmente, salvar vidas. Es el sistema operativo funcionando en modo de emergencia. Totalmente. Y de la seguridad ciudadana damos un salto al mundo laboral, pero la lógica es parecida, traducir grandes principios en protocolos concretos. Tenemos aquí el convenio colectivo de una empresa, Bellota. Un convenio colectivo que es el lugar donde las grandes leyes, como el Estatuto de los Trabajadores o las de Igualdad, se convierten en realidad tangible para un empleado. Y en este caso lo hacen a través de un protocolo de actuación ante el acoso moral y por razón de sexo. Lo que me parece muy potente es que no se queda en una declaración de buenas intenciones. Define conductas específicas. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Trato discriminatorio, que dificulte el acceso a derechos, o insinuaciones y burlas que menosprecien a una persona. Va a lo concreto, ¿sabes? Sí, lo define muy bien. Y sobre todo, establece un procedimiento de denuncia clarísimo. Lo puede iniciar la víctima, pero también un testigo. Esto es clave, porque rompe el silencio. Claro, le da a un compañero o compañera una herramienta para actuar si ve algo que no está bien.
El protocolo no es una recomendación, es un esquema de actuación con pasos definidos, plazos y responsables. Exacto. Es la diferencia entre decir estamos en contra del acoso y tener un plan real para combatirlo cuando ocurre. Hemos visto cómo se regula el territorio, las personas que lo gestionan y los pactos sociales. Nos queda la última pieza del puzzle, el dinero. El dinero. Y la regulación financiera aparece en dos niveles que parecen mundos distintos, pero que están totalmente conectados. Por un lado tenemos la macrorregulación, la que casi nadie ve pero que nos afecta a todos. Y por otro, la microrregulación, la que te encuentras en la cara al firmar un contrato. Empecemos por la macro. Hay una circular del Banco de España que modifica la normativa contable de los bancos. Suena increíblemente aburrido y técnico, lo sé. Un poco sí. Trata sobre cómo deben valorar sus instrumentos financieros, sus coberturas de riesgo. Suena abstracto, pero su objetivo es muy concreto, la estabilidad de todo el sistema. Lo que se busca es que los bancos españoles, alemanes o italianos, hablen el mismo idioma contable. Vale. Que cuando un banco dice «tengo tantos beneficios» o «este es mi nivel de riesgo», sea comparable y creíble para todos. Esto genera transparencia y confianza. Entiendo. En el fondo, son las reglas para intentar evitar que se repita una crisis financiera como la de 2008. Es como asegurarse de que todas las piezas del motor global están medidas con la misma regla para que no haya sorpresas. Es la fontanería del sistema. Exacto, una fontanería complejísima. La circular, por ejemplo, aplica el principio de proporcionalidad, reduce la carga de información que tienen que reportar las entidades más pequeñas para no ahogarlas en burocracia. Y de esa fontanería invisible bajamos a la tubería que llega a casa, la microrregulación. Aquí vemos modelos de contrato de empresas como Deutsche Bank o Autogero para un leasing o una venta a plazos. Aquí la letra pequeña es la que importa. Aquí es donde el ciudadano de a pie se encuentra cara a cara con el sistema financiero. ¿Qué detalles te han llamado la atención? Pues varios. Primero, cómo se define el tipo de interés, siempre referenciado al Euribor. Segundo, la cláusula de protección de datos, Muy importante. que te explica con todo detalle qué van a hacer con tu información personal. Pero la cláusula estrella es la que explica qué pasa si fallas en los pagos. Ah, la cláusula de vencimiento anticipado. ¿Qué dice exactamente? Pues que si dejas de pagar 2 plazos, la empresa puede dar por resuelto el contrato y exigirte el pago inmediato de la totalidad de las cuotas que queden pendientes. Es brutal. Brutal. En la práctica, significa que un pequeño tropiezo financiero puede convertirse en una bola de nieve de deuda casi al instante. Es una protección enorme para el prestamista y un riesgo gigantesco para el consumidor. Y es perfectamente legal. Ahí es donde se ve el poder de la regulación. Ya. Vemos, por tanto, que las reglas financieras operan a todos los niveles. Desde las normas contables internacionales para evitar un colapso sistémico, hasta esa cláusula en tu contrato que puede poner tu economía personal patas arriba. Todo está conectado. Totalmente. Hoy hemos viajado desde el cielo de Soria, preocupados por la ruta de un buitre, hasta la letra pequeña de un contrato de financiación, pasando por los temarios para ser forense especialista en ADN o los protocolos para actuar ante un caso de acoso. Si el Boletín Oficial del Estado es una radiografía diaria del sistema operativo de un país, la que hemos visto hoy es la de un sistema en plena actualización. Muestra una sociedad lidiando con una transición ecológica llena de conflictos. Sí. Necesitada de un conocimiento hiperespecializado para funcionar y que intenta construir redes de protección social cada vez más detalladas y eficaces. Una imagen de una complejidad enorme. Y la pregunta que queda en el aire es, si esta es la foto de hoy, con sus tensiones y sus avances, ¿cómo será la de mañana? ¿Qué nuevos conflictos, qué nuevos especialistas y qué nuevas reglas de convivencia nos encontraremos?